Ahora que habla de Alfredo Molano, toda su obra literaria se encuentra en la Biblioteca Pública Gabriel Turbay, que ahora con su reconstrucción las personas pueden acceder directamente al libro y es asequible el préstamo de libros porque es completamente gratuito. Entrar en la ancestralidad se lleva internamente y su enseñanza es un don para no perder las raíces. Doña Presenta lo tiene, digamos, muy claro cuando proyecta que el hacer del tamal no debe perder su condición de identidad, porque se perdería, digamos, la misma condición. Cuando habla de hasta de amarrar el tamal con caulla de fique y no de plástico. Claro, es que yo pienso que en la comida está prácticamente toda nuestra tradición ancestral, ¿cierto? Y segundo, en esto me apoyo en la entrevista que le hacen en una entrevista que le hace la Universidad Nacional a, a Molano, y en ella relata de una manera muy sencilla de dónde viene su pasión por la vida del campo, de dónde viene su amor por el campo. Entonces él nos cuenta que él nació realmente en el campo, en una vereda cerca a Bogotá, y cuenta que lo que más le llamó la atención de la vida de los campesinos era la forma como se reunían alrededor de la comida cuando se acababa la jornada de trabajo, y allí este niño, este joven, oía los relatos, los cuentos, los chistes que los campesinos entre sí se contaban. Y él se hizo siempre una pregunta que la repetía: ¿qué hay detrás de esa cordillera? Cuando fue un poco mayor o un poco más grande, digamos, atravesó la cordillera y llegó a los llanos orientales, y allí realmente vio cuál era la realidad de la gente que trabajaba en el campo. Y de ahí yo creo que él se afilió y se matriculó en el grupo de los trabajadores del campo que viven y producen la mayoría de los productos que nosotros consumimos. El relato de Molano, eh, por su condición de andariego, se puede decir, fue de primera mano. Es decir, el relato no fue a través de un escritor, sino un trabajo de campo. La ventaja que tiene de las personas que son citadinas y que logran es como imaginar. Él lo hizo directamente. Y esa es la ventaja, digamos, a tener lo que tú dices, la escucha constante de los relatos, de los decires, a veces las entrevistas que él hizo, pero también la participación, digamos, de la fiesta, de lo que en el campo produce un acercamiento y es que uno debe tomar el guarapo, lo que ellos consumen, porque si no lo hace es como un desprecio. Claro. Yo pienso que, digamos, si nosotros tomáramos lo que Molano plantea, cómo él en el fondo mm, nos cuenta
¿Cómo llegó a seleccionar entre la carrera del derecho y la sociología? Él en una ocasión tomó esa decisión y estando ya estudiando derecho, se matriculó en sociología y tuvo la fortuna, como la tuvo este país también, o la tiene, porque eso no se ha perdido, ¿cierto? Que los directores o los entrevistadores de los aspirantes a sociología eran tres personajes supremamente importantes, tres personajes de talla mundial: el doctor Umaña Luna, Orlando Fassborda y Camilo Torres Restrepo. Fueron los que le dieron la bienvenida al sociólogo en ciernes. Y cuando él fue a Francia a hacer su doctorado, que como él mismo dice que nunca terminé, porque tuve profundas divergencias con el director, por la sencilla razón que él decía que lo que yo escribía en mi proyecto no tenía una base científica. Y yo le refutaba y le decía, pero es que esta es la realidad de las entrevistas que yo he hecho con la gente. Y el maestro doctor decía, pero es que eso no tiene asidero en la ciencia. Y ese día Molano rompió con la academia y se volvió un investigador de la verdad, buscando la verdad a través de oír a las personas. Yo pienso que el mensaje que nos deja Molano es que si queremos aprender, tenemos que primero aprender a oír al otro. Si no lo oímos, pues ¿de qué podemos opinar? Yo puedo ir al campo, pero si no me integro con la gente, no me van a contar nada, ¿cierto? Yo tengo que ser alma y parte de esas familias campesinas para poder que me cuenten lo que sienten. Molano, yo pienso que le tocó el alma a los campesinos de esas regiones del Ariari, ¿cierto? Del Guayabero, de toda esa zona de los llanos del Yarí, ¿cierto? Esa es la parte más importante. Además, Molano recorrió también la costa pacífica, ¿cierto? Recorrió el Cauca, ¿sí? Molano es una persona que yo creo que no hemos medido su talla. Es más apreciado afuera del país que aquí, desafortunadamente. La dominación cultural citadina hace que se vaya perdiendo la cultura de nuestros mayores. Por eso la ancestralidad es una herencia que se debe llevar en nuestro viaje de vida. Molano se puede decir que es el que nos va a despertar o nos está despertando, a pesar de que se haya muerto, a esa ancestralidad y que está ahí, a la vuelta de la esquina, escoger un bus y lo que tú dices es muy palpable, ¿no? Sentir el trabajo que tienen en campo. Además que es muy sufrido, ¿no? El campesino de todas maneras lleva un dolor y una angustia por los desplazamientos, porque le corren la cerca constantemente. Pero yo pienso que hay que despertar a una solidaridad frente a ver que ellos son nuestros mayores. Claro, claro. Es que yo pienso que si usted mira cómo se ha hecho el país lo han hecho los campesinos. Ellos son los que han atravesado las cordilleras y han llegado al llano. Ellos son los que han tumbado monte y han hecho
parcela, ¿cierto? Desafortunadamente, cuando la parcela ya está hecha y por el invierno o por el verano se pierde la cosecha, con 2 o 3 eventos de estos, el campesino pierde su tierra. ¿Y quién se queda con la tierra? El que le dio el mercado. ¿Quién se queda con la tierra? El que le prestó el dinero para hacerse a esa tierra. Y el campesino tiene que volverse nuevamente colono, internarse más adentro en la selva y hacer otra parcela donde se repite la misma historia. Ahora, el grave problema nuestro es que no hemos aprendido que el desarrollo necesita vías de penetración y necesita mercadeo. Pero primero hay que organizar el campo, hay que organizar al campesino. El grave problema nuestro es la posesión y la propiedad territorial. Porque es que el problema serio es que las grandes extensiones de tierra que han sido hechas a hacha y a machete, pues no tienen títulos. Y al no tener títulos, pues cualquiera es dueño de eso y el dueño principal es el Estado. Entonces, después de que las tierras están hechas, le aparecen dueños. ¿Sí? Y es el grave problema. Es decir, mire que los grandes intentos de reforma agraria que se han hecho en el país buscan acabar eh, con esta deuda histórica, ¿cierto? Que es el caso del gobierno de López Pumarejo. En el año 36 se inicia o se hace la primera reforma agraria, ¿sí? Y en el año del 44 la tumban, ¿cierto? Después en el 51 hacen otra. Después llega el gobierno de Carlos Lleras, 1900, en los años 60, y hace una reforma agraria o una ley de reforma agraria, porque la reforma no se hizo, pero la ley muy bien hecha. En ese tiempo los senadores que estaban en el Senado de la República era la gran mayoría gente con unos niveles de conocimiento y de saber sobre la cultura colombiana que hicieron un extraordinario trabajo, ¿cierto? Dentro de esos me acuerdo yo de Indalecio Líbano Aguirre, que después fue historiador y gran escritor de Colombia, fue uno de los impulsores de esa reforma. El mismo Orlando Falsborda participó en eso porque era del staff y de la alta dirección del Ministerio de Agricultura, ¿cierto? Pero eso duró hasta 1972, que con el pacto de Chicoral, los terratenientes y los poderosos de Colombia, en ese momento, liderados por Álvaro Gómez Hurtado, vuelven, ahora sí como dicen, vuelven trizas el acuerdo de reforma agraria e implantan un nuevo modelo para el campo, montado sobre la comercialización de productos y la comercialización de títulos de tierra. Y el campesino quedó por fuera, que ha sido la eterna historia, ¿no? Es decir, la eterna historia es que siempre se hacen leyes y acuerdos muy bellos, muy bonitos, muy bien redactados, pero que no se cumplen. Porque la tierra parece que le llama mucho la atención a algunas personas. Siempre, siempre le ha llamado la atención. Bueno, entrando, digamos, al texto, a ese texto que tú escribes de crónica, la cocción de los tamales debe tener todos sus ingredientes en su medida y la preparación previa como los elementos externos, la cabulla de fique, la hoja de plátano, la olla, la cuchara de palo y el tiempo que se requiere en la cocción. El sabor es el que da el toque al tamal. Eso es muy importante porque uno podría saber
eh, cuando uno prueba los tamales y dice, no, este tamal como que no tiene el sabor ideal, ¿no? Ya como que uno tiene ese sabor especial, y más si uno ha ido al campo y tú vienes del campo, pues el sabor lo tiene ya dentro de sí mismo, ¿no? Claro, claro. Es que yo pienso que es eso, ¿no? Es diferente cuando usted no ha estado en el campo. Cuando usted es de ciudad, pues tiene una cultura citadina, ¿cierto? Sí, Y claro. entonces usted habla de los avisos luminosos, de las vitrinas, de la tienda, de la cantina, del bus. Pero es un relato que no tiene mucho contenido. ¿Por qué? Porque no tiene profundidad. El campesino es la sabiduría del campesino, está en que desde pequeñito está en contacto con la tierra, ¿cierto? Y lo que voy a decir puede sentirse y oírse feo. Él nace con el pie en el piso y se comunica con la tierra, ¿cierto? Entiende la tierra y quiere a la tierra y no le tiene miedo a la tierra. Y que no le tiene miedo a la tierra, tampoco le tiene miedo a los animales y tampoco le tiene miedo a la oscuridad. O sea que el campesino no tiene inhibiciones, ¿cierto? Es una persona natural, es una persona que puede andar de día y de noche y ve el camino, ¿cierto? Porque siempre está buscando estar en contacto con la naturaleza. Yo pienso que es su ciencia, ¿cierto? Por eso el sabor del campo es tan diferente. El sabor de la ciudad puede ser la misma fórmula, pero sabe diferente. ¿O será que la mano de Doña Presenta tiene algo de magia? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque está la Era parte las raíces. ancestral, ¿cierto? Lo que nosotros en la ciudad queremos como borrar, como que nos da pena decir que somos mestizos. Nuestro gran dolor parece que fuera haber nacido en Colombia. Hay algo muy importante de lo que tú comentas. Mi familia, mis abuelos fueron desplazados de Huaca en la época de la violencia. La tierra quedó allá casi abandonada. Una persona muy cercana a mi abuela, una hermana, quedó allá. Y mi bisabuela no se quiso quedar acá en Bucaramanga y pidió que la devolvieran, que ella quería, que si quería morir era en su tierra, en Huaca. Y yo estaba niño y a mí me desplazaban para allá. Es decir, el niño de 7 años llamaron a lo que llamaban, o lo que dicen las lecheras, que son unos camiones que van recogiendo leche, y desde los 7 años hasta los 15 años, todos los años, a mí me mandaban allá. Hay una palabra que utilizan, a veranear, no, bueno, no sé. Y todos los años me mandaban para allá, todos los diciembres, y era un mes. Entonces era un mes en medio de, alrededor del campo, alrededor de las cosechas, alrededor del olor, del viento. Y digamos, a pesar de yo ser citadino, pues el sabor del campo a mí no es ajeno por esa ancestralidad Claro, de niño, pero era como un réplique de mis papás, de mis abuelos, que ellos no se iban a ir y mandaban al nieto claro, para que conociera sus raíces. claro. Yo pienso que somos vidas como muy paralelas, ¿no? Yo tuve la fortuna de que mi papá pues tenía familia en tierras que eran en parte de Boyacá y en parte de Santander. Eran tierras que iban, o no era que ellos fueran los dueños de la tierra, pero tenían, digamos, como una conexión entre Onzaga, en Santander,
Cobarachía en Boyacá y Capitanejo en Santander. Entonces, la primera vez que yo estuve en esas vacaciones, simplemente que las mías fueron un poco más largas, entonces estuve en Cobarachía, en un clima frío, De frío. absolutamente frío. Pues imagínese el mismo nombre de Cobarachía, que es una palabra chipcha, Chicha. que es la cueva de la luna, ¿cierto? Sí. Si era la cueva de la luna, uno se imagina que por lo menos hay dos peñascos muy grandes y la luna se mete a la mitad, ¿no? Esa es la cueva de la luna, Cobarachía. Y yo allí conocí, por ejemplo, el cultivo del trigo, el cultivo de la cebada, conocí el cultivo de las alberjas y el cultivo del maíz, ¿sí? Y conocí también, digamos, lo que eran los fincas y lo que ellos llamaban la montaña. La montaña era una parte bastante extensa, que había una selva donde nadie se metía, pero no era una selva como dicen, de tropical de árboles muy tupidos, no, se podía entrar y sí, pero mire cómo es el mundo, ¿cierto? Y en otra parte, más abajo, digamos, uno salía de Cobarachía y caminaba alrededor de unas 4 o 5 horas y a veces lo llevaban a uno en mula y llegaba a otra parte donde el clima era caliente y allí se sembraba caña y se sembraba café, ¿sí? Entonces, pues yo tengo la fortuna de haber conocido el café recogido, tostado y molido en casa. Claro. Y eso sabe diferente, Sí, desde ¿sí? luego. Y si se cocinaba, como decíamos en nuestro tiempo, en chorote de barro, todavía sabía mejor, Sabía mejor. ¿sí? Esa es Sí. la parte más interesante de la comida, ¿no? Hay una frase que tienes ahí en el texto que dice, es en la cocina donde inicialmente se sancocha la palabra. Este texto es muy antropológico del hombre reunido alrededor del fuego. Claro. Y mire bueno, yo no había leído la conferencia de Molano donde explica exactamente de dónde él toma su cariño por el campo, ¿cierto? Por el campesino. Sí, Lo toma de esas reuniones de los campesinos cuando se acaba la jornada de trabajo, que se reúnen alrededor del fuego, ¿cierto? sí, sí, Y es el fuego el formador sí, de la claro. sociedad, es el fuego el formador de la familia. Y si uno ve que ahora los acontecimientos se hacen alrededor del comedor. Pero ¿qué hay en el comedor? Comida. Y Sí, la sí, otra sí. vez la reunión era la cocina porque era donde estaba el fuego, ¿cierto? Y si el clima es frío, el fuego además Sí, sí, abriga, sí, sí, ¿cierto? sí, desde Y luego. entonces la cocina, la magia de la cocina está en probar, ¿cierto? Es decir, cuando ya las cosas como que han cogido algo de sabor, entonces se prueban y si hay bastante confianza, todo el mundo prueba, ¿cierto? Y aprueba, si Sí. le gusta o no le gusta. En uno de los desplazamientos que yo tuve allá, eh, dijeron una vez, tendría yo unos 10 años, hay que ir a traer los bueyes a un sitio eh, mucho más arriba, y en ese sitio tocaba levantarse a las 4 de la mañana y llegamos, pues fuimos con un campesino pues que conocía el trayecto a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces yo me fui con el campesino y la idea era dejarme allá una semana para temperar mucho más. Entonces cuando llegué allá yo vi niños con los cachetes completamente rojos, pero rojos, un rojo intenso. Pero como venía pues con el calorcito y todo,
pues yo no sentí el frío, ¿no? Yo normal. Entonces, de todas maneras, yo llegué cansado y le dije a la señora que dónde me podía recostar. Entonces me dijo, no, mijito, recuéstese allá en la cama. Y yo me recosté normal. Cuando ya la temperatura llegó al cuerpo, el frío era tenaz, pero tenaz, tenaz, que yo ya temblaba y entonces busqué dónde estaba la cocina, porque no podía sostenerme, era un frío Claro, muy tenaz. Entonces, lo que tú dices alrededor del fuego, pues uno se calienta, pero además está la charla, ¿no? la Está el charla, sí, diálogo sí, y está muchos alrededor en el campo, en estas regiones, como es en la cocina, alrededor del fuego. claro. Y yo pienso que la comida, ahí sí como dicen, ¿no? Primero, la comida hay que pasarla, ¿no? Y lo mejor de pasar la comida, pues de pronto es un- una bebida fuertecita, ¿no? Entonces, eso me parece extraordinario. Y alrededor de la comida se conversa, ¿no? Es Sí, sí, decir, la comida es conversada, sí, ¿cierto? sí, sí. Y el traguito es también comidito, ¿no? Si usted se pone y toma y no come, se emborracha, ¿cierto? Sí, Entonces debe ser como dicen ahora en la ciudad de Tunja, me encontré con un amigo, él también investigador, sociólogo, que trabajó en varios proyectos como Lano, y él decía, y tiene un emblema que sería interesante aplicarlo en otras partes, ¿no? El, el que vende el licor debe encargarse del consumidor. Es decir, debe darle comidita para que no se vaya a emborrachar mucho. Y si se emborracha, ayudarlo a que llegue a su casa. Es decir, volverlo responsable. ¿Sí? bueno, Miguel, agradezco su aporte a Sortilegio Virtual y espero hacer, digamos, un segundo programa para ahondar más sobre la crónica, el club en el cual pertenece y sus exploraciones en el arte, pues que nos quedó corto el tiempo para poder hablar. Bueno, con muchísimo gusto y le agradezco mucho que me haya dado esta oportunidad de comunicar lo que uno tiene para comunicar, ¿no? Yo creo que la parte más importante de lo social es la comunicación, es poder uno expresar lo que tiene adentro, porque es la única forma de mantener un poquito de tranquilidad. Generalmente nos enfermamos porque no comunicamos. Y este programa, sin saberlo, fue un homenaje a ese gran cronista de América Latina, Alfredo Molano. Sí, yo creo que a Alfredo y a los tres fundadores de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, al doctor Umaña Luna, a Orlando Falborda y al gran Camilo Torres Restrepo. Asimismo, agradecemos digamos, la sintonía de los radioescuchas y suscriptores de Sortilegio Virtual. Cualquier sugerencia lo podrán hacer escribiendo a sortilegiovirtual@gmail y le contestaremos sus inquietudes. El canal en YouTube de este sexto programa es Sortilegio Virtual. Asimismo, en radio por Google, escribiendo Sortilegio Virtual o Radio Tusitala. Agradecemos su atención por este programa. Asimismo, a la Casa del Libro Total por el espacio y la grabación, a Andrés Felipe Acevedo Ramírez por los videos de apoyo y la fotografía. Y recuerden, amigos oyentes y radioescuchas
y suscriptores, el caminar con nuestras raíces es el pálpito de la identidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, muy amable.